Congresista Molina, tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Primero, para saludarlo al Premier. Y en segundo lugar, señor presidente, decirle que de acuerdo a la exposición del Premier, hay un avance en cuanto se refiere ante la lucha a la criminalidad, a la inseguridad ciudadana, a la delincuencia. Por eso, el señor presidente Ollanta Humala asumió el liderazgo y convocó a todas las fuerzas del poder del Estado y convocó también a las fuerzas políticas y por supuesto a la sociedad civil. Pero hoy nuestros amigos y congresistas del Frente no han dado una sola propuesta en cuanto se refiere a esta inseguridad ciudadana, porque nosotros queremos escuchar propuestas, queremos escuchar sugerencias, pero nada de esto. Además de eso, señor presidente, quiero decirle de que no vamos a aceptar la bancada nacionalista. Los nacionalistas no vamos a permitir. Concluya, congresista, concluya. La diatriba. No vamos a aceptar la bajeza política, aprovechando la ausencia de una primera dama que viene trabajando en función de todos los peruanos, señor presidente. Además, quiero decirle también, esta interpelación, señor presidente, es para enmascarar el gran avance y el gran logro del gobierno de Ollanta Humala, que tiene una aceptación de 60% y de la primera dama con 70%. Y quiero terminar diciendo, la honestidad hace la diferencia. Muchas gracias. Concluya, congresista Gutiérrez. Presidente, perdóneme por el tiempo, pero la congresista Luz Salgado quería hacer alguna precisión, si es que por excepción usted lo puede conceder. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Presidente, sí, yo lamento que el colega Molina quiera tergiversar el tema. Estábamos casualmente tratando de centrar. Este es el tema de seguridad ciudadana, no nos vayamos por otro lado, y en todo caso hay que tener tolerancia. Y la tolerancia está casualmente en saber escuchar, y sí han habido propuestas, a través también de los diferentes proyectos de ley que han salido con consenso, con unanimidad de parte nuestra. Cuando ustedes reclaman, y es cierto, 10 años pasados no se han invertido como deberían ser, cuando ustedes reclaman, yo me pregunto, ¿dónde estaban como oposición? Si eran un buen grupo de congresistas en el Congreso pasado, ¿por qué no cumplieron su función y le exigieron al gobierno aprista que hiciera tales y cuales inversiones? Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora en nuestro rol de oposición, hacerles ver los errores, para que mañana más tarde no nos los critiquen. Pero el rol de oposición que ustedes tuvieron, no lo cumplieron, pues, y ahora le reclaman. Ahora estamos reclamando nosotros para que puedan corregir, señor. Gracias. El congresista Gutiérrez, concluya, por favor. El abandono de la niñez y de la adolescencia hoy día nos pasa la factura. Hoy día la sensación en nuestras mismas casas es de inseguridad, porque no sabemos en qué momento pueden ingresar a agredirnos. Es un problema estructural social, presidente. La familia como núcleo familiar, como instrumento de vida, de constitución de la sociedad, ha sido abandonada. Y tenemos la obligación de fortalecerla. Pero hay logros que exhibir, sí, presidente. En el Ministerio de la Mujer tenemos el programa La Chay, tenemos el programa Vida Digna, el servicio de acogimiento familiar para darles calor y abrigo a esos niños que viven abandonados. También tenemos Cuna Más, también tenemos otros programas como Caliwarma y otros, que busca reemplazar de alguna forma para una futura generación. Pero no solamente vamos a esperar mañana, sino hoy día el campo de la acción queremos resaltar dos hechos importantes. Después de muchos años el Ministerio del Interior hoy en día lidera la ejecución presupuestal con 27% y así está publicado en la consulta amigable. Y en el programa específico de seguridad ciudadana, 30.5%, presidente. Dele tiempo para concluir. Muchas gracias, señor presidente. Eso demuestra que el interés y la voluntad política es manifiesta. Hay mucho campo por hacer. ¿Por qué nos desgarramos internamente si podemos asumir juntos un compromiso social? Si podemos asumir juntos una lucha frontal. Hay veces pienso que el problema de la sociedad se traslada en este Parlamento porque muchos vienen solamente con la voluntad de agredir, de pelear, de luchar, de exigir, de maltratar.
pero pocas veces se viene con una actitud constructiva de hacer que nuestro país, nuestra nación, sea unida y maravillosa, afrontando el futuro que se nos viene. Queremos que el Perú siga creciendo, pero para eso se necesita unidad nacional sin mezquindad. El congresista Bengolea, señor presidente, pide la interrupción. Si usted lo concede o si no, yo voy a concluir. Congresista, ya dimos por excepción con usted. Concluya, ya daremos interrupción a la próxima. Le vamos a dar en cuanto haya otro. Gracias, presidente. Finalmente, solo quería aprovechar, presidente, que no basta de más policías, no basta de más de cárceles. Lo que queremos es una sociedad libre. Concluya, congresista. Gracias, presidente. Solamente 15 segundos para decirle a la nación y a los señores congresistas que hay que instruir a los niños en el camino, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Ese es el proverbio bíblico que se aplica perfectamente para la seguridad ciudadana. Queremos un futuro con seguridad, con fortalezas, firmes dentro de la célula familiar. Hagámoslo hoy, presidente. Gracias. Muy bien, congresista Fulca. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al premier, a los ministros que lo acompañan. Presidente, me pide una interrupción, colega Bengolea, con todo gusto, si usted lo permite. Bien, congresista Bengolea, tiene la interrupción. Gracias, presidente, y le agradezco al congresista Fulca y también al congresista Gutiérrez. Solo para hacer una precisión, ya que estábamos hablando de ejecuciones presupuestarias y demás, un dato que me parece que es relevante. Ya lo dijimos durante la presencia del ministro del Interior hace algunas semanas. Las ejecuciones de inversiones en comisarías es lamentable. Al año 2012, de un total de 46 proyectos de inversión para construcción y mejoramiento de comisarías del país, 34, de 46, 34 tuvieron 0% de inversión. Cero, presidente, de 46, 34. ¿De qué estamos hablando? Es decir, se proyecta 46 comisarías, 34 no tienen nada de inversión, según los datos de ustedes, son datos del gobierno, que seguramente me los refutarán. Al final, en comisarías alcanzó el 6.7% de inversión, de 27 millones. Eso fue el 2012. ¿Cómo vamos el 2013, después de este primer trimestre? Vamos en un avance de 6.1% de la inversión presupuestal. 6.1%. A este ritmo cerraremos el año con el 30% de ejecución presupuestal. Esto es invertir, estoy hablando de comisarías, por cierto, no de toda la cartera, pero en comisarías es fundamental. Esto es lo que se proyectó, esto es lo que se invirtió. Concluya, congresista, está en interrupción. Gracias, presidente. Solamente para decir que esto fue lo que se proyectó y esto fue lo que se invirtió. Esto es un déficit serio en la inversión, a propósito de la última intervención de números y de presupuestos del congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Fulca. Gracias, presidente. Me pide interrupción Gastón y Pepe León, presidente. Si usted considera, por favor, he aceptado ambos. No, depende puede usted, dos nomás, congresista, usted sabe el reglamento. De ahí le vamos a dar en la otra intervención al congresista Castellano. Perfecto, presidente. Pepe Congresista León. Gracias, presidente. Quiero referirme, presidente, a la indudable realidad que hay una nueva generación de sicarios jóvenes que le llega una cosa que se llama medida socioeducativa, para pedirle a la ministra de Justicia cuánto ya tiene de avance con el INPE para habilitar esos ambientes especiales dentro de las cárceles primarias y poder sacar de los centros juveniles de rehabilitación al 40% de la población de sicarios y de delincuentes jóvenes que han cumplido 18 años ya, que deben pasar a estos establecimientos primarios en ambientes especiales, pero que lamentablemente siguen ahí con más de 18 años y siguen en una situación que compromete a las medidas socioeducativas de los menores de edad. Congresista Fulca, inicie. Gracias, presidente. Presidente, esta situación que nos tiene hoy día la presencia del premier con sus ministros muestra que el tema de la delincuencia e inseguridad es un tema grave, es un tema muy complicado y tal como lo ha manifestado el premier, es uno de los primeros problemas en el país, en la nación. Por lo tanto, presidente, las políticas que hoy día nos traen evidentemente muestran una voluntad de poder implementar
mejorar y de alguna manera resolver este problema. Pero este problema, en primer lugar, presidente, no solo es del Ejecutivo. Este es un problema que concierne a las demás entidades del Estado, incluyendo el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, los gobiernos regionales y subnacionales. En ese sentido, presidente, estas políticas, de hecho, tienen que hilvanarse con las políticas nacionales y a la vez, tal como lo están planteando, este nivel de coordinación interinstitucional debe ser efectiva e inmediata. Por ello, presidente, nosotros hemos venido insistiendo, y en el caso de Ancash, que es un tema sumamente grave, presidente, de hace años, el tema de sicariato y delincuencia e inseguridad, se ha venido manifestando con asesinatos directos a un alcalde en el mes de diciembre, el alcalde de Casma, un fiscal, un exalcalde, un ex vicepresidente regional y una serie de hechos que por ello, presidente, nosotros el año pasado, en reuniones con el ministro actual de Interior y nuestro anterior ministro, propusimos que de alguna manera se vea este hecho que hoy día es grave, que es el primer problema nacional, como un hecho de esa naturaleza para lo que deberían darse medidas excepcionales, medidas de emergencia. La misma Constitución, en el caso de inseguridad, de terrorismo, contempla, presidente, que el Ejecutivo puede y debe, creo, como también lo han manifestado otros colegas congresistas, ante la gravedad. No estamos en una situación normal. Hoy día a día, presidente, como lo han manifestado, en cada hora, cada momento hay un asalto, asesinato, hay prácticamente una delincuencia que, repito, se está yendo al sicariato y que se está ligando a la corrupción. Y eso no puede tratarse con medidas normales. Si bien es cierto, este plan es un plan debidamente estructurado, estoy seguro que van resultados, pero creo, presidente, que no es suficiente. Por eso nosotros propusimos y reiteramos nuestra propuesta, como lo han, creo, manifestado otros colegas, que debe declararse de alguna manera en emergencia todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad. Recursos, reorganización, lucha contra la corrupción, compras, equipamiento y la necesidad de poder dotar de mayores recursos para que la lucha contra la delincuencia sea además un aspecto integral y con lo cual conlleva, y reitero, conlleva un trabajo coordinado y necesariamente. Dele tiempo para concluir, congresista Pública. Con los demás entes, presidente, como son el Poder Judicial y la Fiscalía. En ese sentido, de hecho, reconocemos este planteamiento y la voluntad del Premier de estar acá presente, pero a la vez, presidente, dar el apoyo necesario, pero con esta reiteración de que se evalúe la necesidad imperiosa de que en esta situación de gravedad se declare en emergencia el tema de seguridad a nivel nacional. Me pide una interrupción, presidente, si usted considera por excepción. Hay excepción, presidente, el tema es grave. Vamos a dar con las otras intervenciones de congresista pública. Concluye usted. Congresista Rosa Mavila. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Castañadiu, otra el congresista Apaza. Por su intermedio, señor. Castañadiu, tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Rosa Mavila. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que estamos siendo bastante injustos con el gobierno del presidente Ollanta al decir que no nos preocupa el tema de seguridad ciudadana. Claro que nos preocupa, y nos preocupa desde el primer día, señor presidente. Y pruebas al canto, porque no se trata solo de hablar, no solo se trata de retórica, sino también cómo se está gastando el dinero. Y acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, fortalecimiento y equipamiento de comisarías. Se tiene contratado ya en el tema de las comisarías por 52 millones de soles y también está en proceso de contratación por más de 63 millones de soles. También se han adquirido 800 patrulleros inteligentes justamente para crear una unidad policial de respuesta rápida a emergencias con patrulleros inteligentes. ¿Cuánto le cuesta al Estado? 75 millones de soles. También tenemos el fortalecimiento de la investigación criminal de la Policía Nacional del Perú, como por ejemplo se ha adquirido un sistema automatizado de identificación balística. Concluya, señor, está en interrupción. Que le está costando al Estado, señor presidente, más de 13 millones de soles. La adquisición de un sistema para la identificación y registro de huellas dactilares, AFIS, que le está costando al Estado más de 37 millones de soles. También se ha previsto la construcción e implementación de 4 laboratorios y de 5 unidades especializadas
¿Cuánto está costando? Más de 64 millones de soles. También tenemos la implementación de un sistema de comunicación troncalizado para la Policía Nacional. Está costando más de 40 millones de soles. Recuperación de la aviación policial. Se han adquirido 4 helicópteros a Francia por más de 93 millones de soles. Mantenimiento de aviones y helicópteros por más de 42 millones de soles. Adquisición de aviones y helicópteros de instrucción por más de 6 millones de soles. Entonces, señor presidente, sí hay una preocupación por parte de nuestro gobierno en lo que es la seguridad ciudadana. Y no solo tenemos en lo que es adquisición de equipos, infraestructura como comisarías, sino también se está manejando nuevos reglamentos, nuevas leyes, como por ejemplo la ley de la Policía Nacional del Perú, la ley de la carrera y situación policial, la ley del sistema disciplinario, la ley de la reforma educativa policial, la ley de desarrollo de la investigación criminal. Estaba interrupción, gracias. Congresista Mávila, tiene luz. Al congresista Pari, la segunda interrupción, congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Hay dos formas, creo, de abordar el tema de seguridad ciudadana y lamentablemente escuchamos que le estamos dando prioridad a las políticas reactivas. Y seguridad ciudadana, entonces la política reactiva es utilizando solamente un solo instrumento, el instrumento de la represión penal, policial, que hay que hacerlo y hay que hacerlo de forma eficiente. Pero falta el otro instrumento que es fundamental, que es la política preventiva. Y ese es un tema que creo que sí hay que abordarlo con suma responsabilidad. Desde el punto de vista universal, educación, salud, comunicación, que son elementos fundamentales que se tienen que trazar y cómo engarzamos en relación a políticas de seguridad ciudadana desde ese enfoque. Políticas preventivas en relación a la atención a los grupos vulnerables. La estrategia de inclusión social es un elemento para atender precisamente a poblaciones de alta vulnerabilidad. Eso es una reacción, una acción positiva. ¿Cómo es que engarzamos esta política de inclusión en términos de seguridad ciudadana? Tiempo adicional para que concluya. Concluya con esta interrupción. Es el otro elemento que hay que trabajar y nos gustaría escuchar criterios e intervenciones mucho más proactivas en relación a este tipo de enfoque, al enfoque preventivo y de cómo abordar la seguridad ciudadana y no solamente desde el enfoque reactivo. El otro tema que en términos de preventivo es ya a las poblaciones ya vulneradas, las poblaciones ya afectadas. ¿Cuáles son las políticas de reinserción social, por ejemplo? ¿Cómo es que aperturamos un mercado laboral a las personas que ya necesitan reinsertarse? Porque si no hay eso, obviamente que van a volver a cometer el delito. O sea, aquí creo que hay que pensar con mayor claridad, no solamente ver la parte reactiva, que está bien, hay que hacerlo de forma eficiente, hay que tener dureza frente a las actitudes y a la violencia de los delincuentes. Correcto. Pero el otro elemento creo que se está descuidando, las políticas preventivas en relación a la seguridad ciudadana, que es necesario trabajarlo con suma responsabilidad y debe ser el aporte de toda la clase política que está presente en el presente Congreso. Muchas gracias. Bien, inicie, congresista Mávila. Gracias, señor presidente. Un saludo al ministro y al premier. Señor presidente, creo que ya en el Congreso de la República tenemos que tener una actitud con mediana solvencia político-criminal y criminológica. Y creo que no podemos hablar de delito en general, sino que tenemos que diferenciar, señor, lo que es el delito primario de lo que es la delincuencia habitual y de lo que es la criminalidad organizada. Eso como un punto de partida elemental. En segundo lugar, señor presidente, yo creo que diagnosticando los delitos que se vinculan con la seguridad ciudadana, tenemos que entender, y voy a citar a una peruana experta en seguridad ciudadana, Lucía Dagmer, que lo que caracteriza nuestra situación en seguridad ciudadana, señor presidente, es que en el Perú hay mucho delito callejero, hay hurto, hay arranchones, ¿no es cierto?, que son los que crean esa percepción. ¿A quién no le han arranchado su cartera, su celular? Y por ende, es probable pues que la gente sienta esto, no radicalmente, como una experiencia victimológica que exige una respuesta pública. Y sin embargo, señor presidente, la contraparte de esa situación, y no estoy aplaudiendo el delito de bagatela, pero la contraparte estructural de esa situación es, como dice José Miguel Insulza, señor,
que en América Latina entre el 28 y el 30% de los jóvenes no trabajan ni estudian, señor presidente. Es decir, el porcentaje altísimo de la deserción escolar juvenil, en la tasa de pobreza que se expresa en esa deserción escolar, las familias disfuncionales, señor, el hecho de que el joven en la pandilla encuentre la socialización y el mal ejemplo que no le brinda un padre responsable, señor, es un problema que como Estado tenemos que enfrentar. Pero en segundo lugar, señor, creo que tengo el deber de decir lo que no funciona en seguridad ciudadana, que es puro populismo penal, puro politiquería, señor, sin adjetivar. No funciona aumentar a destajo, señor, las leyes, la creencia ilusa en la hiperinflación penal. No funciona, señor, ofertar que a un muchacho de 14 años vamos a bajarle la imputación penal. No funciona la castración química frente a los violadores. No funciona, señor, aunque atraiga mucho rating mediático. La generación espontánea de tipos delictuales no sirve. Tampoco sirve, señor, encarcelar a prima donna a los primarios. Por eso no podemos discutir tanto gracias e indultos. No hay que encarcelar a los primarios, hay que hacerle un tratamiento abierto, señor. Y en la Comisión de Justicia, no quiero ocupar más tiempo, he probado, señor, que en los pocos y exiguos servicios que el Estado tiene, como en Santa Margarita o en la orientación del SOA adolescente, la tasa de delincuencia, señor, es bajísima. Más bien, señor Premier, señor Ministro de Economía, señora Ministra de Justicia, pongamos plata a la prevención político-criminal de los jóvenes, al tratamiento en medio abierto de la infracción juvenil de bagatela. Tampoco funciona el inmediatismo en la intervención, señor. ¿Y por qué? Porque como bien dice también Lucía Danmer, señor, en la experiencia de la América Latina se prueba lo trascendente que es identificar factores de riesgo en las localidades a fin de poder intervenir. Por ejemplo, identificar problemas de adicciones, señor. En nuestras ciudades en América Latina, el 80% de los detenidos por haber cometido un delito tenían consumo de droga previo en las últimas horas. Entonces, señor, ¿estaban robando para comprar droga o alcohol o estaban robando bajo influencia de droga y alcohol? Y entonces aquí hay un requerimiento a la política pública del Estado. ¿Qué política desadictiva en materia de droga y alcohol está desarrollando nuestro Estado? Dele tiempo para concluir. Por favor, señor. Bueno, no voy a poder hablar más de este tema porque quiero hablar otro tema, señor, que es estructural, hablando de criminalidad organizada, señor. Según un informe de la DEA, el año 2010, señor, el porcentaje de toneladas métricas representaron en nuestro país 44% respecto del año precedente. Eso nos ha ubicado como productor de cocaína en el mundo. Señor, eso trae sicariato y la alternativa, señor, qué duda cabe, señor, es tener una política de Estado, señor, contra la droga, contra el lavado de activos, señor. Hay que tener una política de Estado y en eso, señor, no pesa ningún populismo penal, porque las políticas de gracia, señor, no se pueden orientar a liberar a tremendos narcotraficantes ni a gente vinculada al lavado de activos. Señor, hay necesidad de mayor eficacia, señor Premier, en el tema del lavado de activos. Y yo le pregunto, señor, ¿qué políticas tiene el gobierno contra el lavado de activos, señor? Concluyó. Muy bien, concluyó, congresista. Congresista Salazar. Aló. Presidente, el saludo cordial al señor ministro, al señor primer ministro, a los señores ministros de Estado. Creo que el señor presidente del Consejo de Ministros no se merece este desaire, presidente. Somos muy pocos los que estamos en nuestros escaños. No sé si podemos hacer un break a efecto de que poder almorzar, presidente, y luego concurrir nuevamente a este escenario. Congresista Salazar. Sí, le manifestaba, presidente, que hay muy pocos escaños que están completos. Mira, presidente. Sí. Si podríamos almorzar y luego proceder nuevamente. ¿Ah? Bueno, la expresión es de continuar. Continuemos. La expresión, la mayoría de continuar. Me está pidiendo una interrupción el señor congresista. Congresista Gagot tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. He venido escuchando
durante toda la mañana al Premier, al igual que lo escuché al ministro del Interior la vez anterior en este mismo recinto, hablando acerca de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ha dicho el Premier? Venimos haciendo, estamos desarrollando, está en fase de construcción, muy pronto estaremos. Esto demuestra claramente, señor presidente, que no hay una política pública de Estado respecto a seguridad ciudadana. Es más, yo creo que el señor Premier ha venido a sorprender al Parlamento. ¿Por qué razón? Hoy día se ha publicado en el diario peruano, dice, la prepublicación del proyecto del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. O sea, 20 meses de gobierno, 8 meses del Premier, y recién se está publicando algo que tendrían que habernos hoy día. Concluyó su interrupción, señor. La segunda. Ok, muy bien. Gracias, señor presidente, pero veo que también usted deja continuar también otros parlamentarios al margen de que me den la segunda interrupción. Le estoy dejando. Gracias, señor presidente. Como le venía diciendo, creo que se ha venido a sorprender aquí al Parlamento cuando se ha prepublicado recién el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Le pide una interrupción a este congresista Gago. El congresista Gamarra le pide una interrupción. Yo estoy en interrupción, no lo entiendo, señor presidente. Entonces, me está cortando, le piden que retire la palabra, congresista. Hilar mis pensamientos. Le pide que nuevamente. Congresista Gamarra, ¿cuál es el término que quiere que retire? Señor presidente. Señor presidente. Por favor, hemos quedado le está pidiendo que retire, en que teníamos que hacer una interpelación y utilizar los términos más apropiados, señor presidente, y con altura que corresponde a este Congreso. Sin embargo, señor presidente, no podemos permitir que se utilice la palabra sorprender, porque este es el Congreso de la República. Y así, señor presidente, definitivamente no estamos utilizando como corresponde esta institución de la interpelación. Bien, así que por favor le voy a pedir que retire la palabra de sorprender. Congresista Gago, le pide el congresista Gamarra que retire el término que ha indicado. Señor presidente, yo creo que en este Parlamento, en honorar el Parlamento de la República al cual pertenezco, no le he venido a faltar el respeto a nadie y no he dicho ningún improperio. Yo he hablado la palabra, me sorprende y ha sorprendido, porque es claro, lo hemos citado acá al Premier para hablar justamente de la política pública nacional del Plan de Seguridad Nacional Ciudadana. Y recién hay una prepublicación, hoy día viernes 12 de abril, para que las personas y los ciudadanos opinen acerca de este plan, lo cual demuestra que no hay una política pública nacional de seguridad ciudadana. Usted dijo, señor Premier, señor presidente, para que me restituyan el tiempo porque ha habido varias interrupciones. No va a poder así terminar. Usted está en interrupción, continúe. Usted dijo hace poco que el señor director de la Policía Nacional había cumplido su ciclo. Yo también le digo, señor Premier, con todo el respeto que usted me merece, usted también ha cumplido su ciclo. Creo que es necesario y obligatoria su renuncia. Concluyó su interrupción, congresista. Congresista Salazar, tiene el uso de la palabra. Ya le di la interrupción. Cuando haya otra interrupción, le vamos a otra interrupción. Congresista Salazar, continúe. Congresista Salazar, haga uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Ya he dado las 2 interrupciones, si no con todo gusto. Señor presidente. Retorna de nuevo. Congresista Salazar, tiene el uso de la palabra. ¿Va a hacer uso de la palabra? Pasando, pues retrocede para poder empezar a... Muy bien. Al uso de la palabra, congresista Salazar. Señor. Gracias, señor presidente. Y ya concluyó, señor. Congresista Salazar, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor, se le ha dado 3 minutos a usted. Señor Salazar. La seguridad ciudadana, concebida como una política de Estado eficaz, requiere precisar en primer término su problemática estructural, los aspectos concurrentes que corresponden a decisiones
de cada gobierno y los efectos que estas decisiones repercuten. En relación a los aspectos estructurales que se inciden en esta inseguridad, la crisis familiar, la educación, el incremento de la delincuencia, cada vez hay más jóvenes, la cultura confrontacional, el medio hostil, entre otros y tantas causas, la educación. Es decir, un país como el Perú, con un clima socialmente estructural convulsionado, con recurrentes demandas locales, mineras, ambientales, con una mayor disponibilidad monetaria en la calle, con un alto nivel de violencia familiar, con un sistema penitenciario colapsado, con escasos recursos para la administración de justicia y con la aplicación de un código procesal que es sumamente garantista y que hoy en día, lejos de ser que coadyuve al tema de la seguridad, por el contrario, forma parte del problema. En cuanto a los aspectos concurrentes, señor presidente, que corresponden a la actual gestión de gobierno, se ofreció liderar por parte del presidente Ollanta Humala el tema de la seguridad ciudadana. Lamentablemente los resultados no son nada halagüeños. Si nosotros apreciamos la victimización por hogares, el año 2011 fue de 42.2, el año 2012 43.2, mientras que el año 2010 fue de 29%. Dentro de estas decisiones institucionales, señor presidente, podemos precisar el descabezamiento que se hizo a nuestra policía. Los 1.300 efectivos policiales que pasaron al retiro, se fueron con todo un expertise, mayores, comandantes y coroneles, que ha traído por consecuencia de que tengamos menos grupos operativos en las calles. Y es por ello que se nota una subida exponencial de esta victimización. Esta poda sencillamente ha generado una serie de problemas a la institución policial, que es la encargada de manejar estos temas. El otro tema, señor presidente, es con relación a las unidades ejecutoras. Se han reducido las unidades ejecutoras. Las unidades operativas tienen que tener a la mano, tienen que estar a la mano con su unidad ejecutora para que puedan entregarles a todos y cada uno de ellos lo que requieren. Y la estructura organizacional militarizada, generales en las macroregiones, coroneles en las regiones, y que ha motivado de que hayan 2 coroneles, 3 coroneles en un solo espacio. Es decir, como si aquí en el Congreso de la República hubieran 2 presidentes del Congreso, en un ministerio hubieran 2 ministros. Entonces eso genera aspectos inadecuados para la marcha de la organización. Es decir, presidente, podemos seguir enumerando una serie de hechos, y estas son las causas, a mi entender, de lo que está sucediendo hoy en día y que se tienen que abordar necesariamente. Hay un aspecto, señor presidente. Dele tiempo para concluir, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un aspecto importante. Los efectivos policiales que trabajan en el Banco de la Nación ya les han comunicado a estos efectivos que trabajan en el Banco de la Nación que ya no les va a pagar el Banco de la Nación, sino les va a pagar el Ministerio del Interior, pero que les van a descontar 30 soles por la utilización del uniforme del Estado. Yo no sé, esa es la información que el día de ayer han venido varios efectivos, enhorabuena si no es así, pero ellos es la información que nos han otorgado y que sería bueno estudiarla. Cada movimiento que tenga que hacerse, este es un tablero de ajedrez. Hay que siempre ver los pros y los contras para no caer en situaciones no deseadas y que después el tema de la victimización siga subiendo y que es lo que los ciudadanos en estos momentos aprecian. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al congresista Octavio Salazar. Ahora tiene uso la palabra el congresista Yehudi Simón por 4 minutos. Hay 2 interrupciones, presidente, la congresista Lourdes y el congresista Bengolea. Tiene uso la palabra la congresista Lourdes Alcorta.
Gracias, congresista. Yo creo realmente que el Premier ha venido con otra actitud clarísima, por lo menos para mí. Pero lo que pasa es que a ustedes les dan un libreto en Palacio de Gobierno para aplicarlo sin premiar nada, que es lo que ustedes aquí. Retiro, retiro, retiro. Retiro, retiro, retiro. Retiro. Pero hay que ser reflexivo. Retiro también, por si acaso. Retiro. Voy a terminar retirando cada frase que voy terminando. Porque si el Premier viene con una actitud positiva, constructiva y prácticamente abriendo la puerta, ustedes están con el libreto de ayer a mediodía porque se fueron todos allá al Palacio. Retiro también, por si acaso retiro, 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 retiro. Lo que pasa es que no se dan cuenta, retiro, que hay una actitud diferente. Y que el Premier pudo decirle que cuenta con nuestro apoyo. Retiro, pues no lo entienden por si acaso. Y que creo que hay que aplicar un poco de inteligencia para darnos cuenta del cambio de actitud. Retiro lo de inteligencia también por si acaso. Gracias, presidente. Congresista Bengolea tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Habría que aprender a celebrar el buen humor, ¿no? Yo creo que la congresista Alcorta con buen humor acaba de poner al desnudo una majadería de la mayoría desde el comienzo de esta reunión. Yo quería citar dos temas más, presidente. El primero, hay una contradicción que me llama la atención en cuanto a cifras oficiales. Los conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo, son 224. Según el Consejo de Ministros, son 60. Quisiera saber cuál es la precisión. Lo segundo, muy concreto, presidente, es un tema de transparencia. El decreto de urgencia 052-2011 crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, ¿correcto? Esto habla de un fondo de 200 millones y pico de soles iniciales. En su artículo 8, le ruego unos segundos, dice lo siguiente: el Ministerio del Interior y entidades que perciban asignaciones con cargo al fondo, se entiende el INPE, por ejemplo, publicarán en sus respectivos portales de transparencia, en lugar de acceso destacado, la información en cuanto a avances y etcétera. Nosotros hemos revisado estas páginas, en ninguna existe ni una sola línea sobre estos fondos. Hay una opacidad en el uso de los recursos de este Fondo Especial de Seguridad Ciudadana. Para concluir en el tiempo. Solo para terminar la pregunta, entonces, presidente, si es un decreto de urgencia y se pide transparencia, ¿cómo es posible que en las páginas del Ministerio del Interior no haya una sola línea ni una sola publicación sobre estos gastos? Se reclama transparencia en este sentido. Estoy seguro que estará esto bien gastado, no tengo duda, pero debería estar, por mandato además de su propio decreto, esto ya publicado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Tiene uso de la palabra el congresista Yehude Simón por 4 minutos. Gracias, presidente. Yo inicio saludando la presencia del primer ministro, del señor ministro y los ministros, las damas y el caballero. Creo que es bueno porque de una u otra manera creo que esta es una tarea de todos. Este no es un problema de un partido político y ni siquiera es un problema de gobierno, como bien lo dijo en su momento Javier Velázquez y algún otro congresista. El tema de seguridad ciudadana es un tema de Estado, no de gobierno. Y más aún, trasciende pues cualquier proceso electoral. Y en este tema de seguridad ciudadana necesitamos la participación ciertamente de los ciudadanos, quienes son ellos los que nos están diciendo si se sienten seguros o no. Y es ciertamente, yo creo que no el 80%, el 90% de los ciudadanos se sienten inseguros. ¿Y cómo hacemos para corregir esto? Tienen que haber dos cosas, presidente. Primero, voluntad política. ¿Existe voluntad política o no del gobierno? Y visión compartida. ¿Existe o no existe visión compartida de la clase política? Yo creo que sí, presidente. Yo creo que hay que ser bien tonto. Habría que suicidarse políticamente para saber de que un gobierno cualquiera que sea el tinte político que tenga, no tenga interés en derrotar el problema más importante que tienen, no el Perú, sino los países de América Latina y del mundo, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Sí existe interés político o voluntad política del gobierno. Y creo que de parte de todas las fuerzas políticas sí tenemos una visión compartida y tenemos que hacer el esfuerzo de poder seguir adelante. El congresista León, que es docente, seguramente está con hambre, por eso es que ha salido, ¿no? Está con el congresista Salazar, ya se fue. Yo voy a quedarme a escuchar, presidente. El congresista León mencionaba que los logros macroeconómicos, y repetía lo que siempre estamos hablando nosotros, durante una década, sin seguridad no hay desarrollo. Muy bien, pero la inseguridad no solamente es la delincuencia, sino también
la inseguridad tiene otros factores, como aquí lo dijo la congresista Rosa Mavila, factores políticos, factores sociales, factores económicos, factores laborales, y que son aprovechados ¿por quién? Por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la drogadicción, para hacer que nuestros países se presenten como tales. Ciertamente las cifras que hoy día nos presenta el primer ministro son cifras que nos preocupan. Y no interesa si se ha reducido porcentajes, pero nos preocupan porque son altos de todas maneras. Yo quisiera repetir lo que decía el primer ministro de Chile, ¿no? Que decía el primer ministro de Chile, pongo el ejemplo del ministro de Chile, disculpe señor. Bueno, ¿qué importa? Yo llamo al primer ministro, es problema suyo con el interprete. ¿No? Nos preocupa que se hable de reducción y por más que se hable de reducción nunca nos va a poder satisfacer la reducción. Y decía él, queremos lograr que sean los delincuentes los que están en los tribunales de justicia. Queremos lograr que sean los delincuentes. Y entonces yo llamo la atención, no a la ministra de Justicia, sino al Perú en su conjunto. ¿Cómo puede ser posible que un hombre esté 40 años o 39 años en prisión sin un juicio? Entonces una primera preocupación a la ministra es, hay que hacer un censo real en los penales para saber exactamente la real situación de cada uno de los presos. Porque no se trata solamente de llenar de presos los penales, sino saber cuál es su situación y para hacer también un trato diferenciado. No pueden vivir los delincuentes primarios o la gente que por primera vez delinquió conjuntamente con los ranqueados. Ahí tenemos problemas de inseguridad. Señor, existe un consenso entre los académicos, los responsables políticos, expertos y funcionarios del gobierno que es fundamental el campo de la prevención. Y ahí yo felicito lo que hizo, no sé si el ministro del Interior. Dele tiempo para concluir. Tiempo de la bancada aprista. Lo que se hizo en Chiclayo, lo que se hizo en la región Lambayeque, y que nos demuestra con claridad qué significa la industria del crimen. Se agarra, se desbarata a la llamada gran familia. ¿Y qué nos encontramos? ¡Oh, horror! ¡Oh, terror! Vinculaciones entre la industria del crimen con el poder judicial. Jueces que dejan en libertad a los delincuentes. Industria del crimen con algunos periodistas, no digamos el periodismo en su conjunto, con algunos periodistas. Industria del crimen con políticos, con autoridades que mandan matar para poder ocupar otros cargos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se dice, he tenido un informe del Banco Interamericano, ¿no es cierto?, que dice que en el Perú, el BID informa que en el caso del Perú se gasta el 5.1% de su PBI en seguridad ciudadana. Es decir, se gasta más que educación y se gasta más que salud. Entonces, no es un problema de fondo, como aquí se dijo, es un problema de hacer el gasto eficiente. Yo estoy seguro que los ministros anteriores, de los otros gobiernos anteriores... Para concluir, congresistas. Por alusión, ¿quién? Javier Velázquez. Bueno, ya almorzaste, pues, maestro, ya no puede estar más. Termino diciendo, presidente, que no es incrementar el presupuesto, es ser eficiente en el gasto. Porque yo quisiera que este 5.1% del PBI que se gasta en seguridad, se gaste en educación y salud, que también van a bajar, por cierto, los temas de inseguridad. Y termino, presidente. La inseguridad no solamente afecta y altera la calidad de la vida de la población. La inseguridad afecta al país en su conjunto. Inversión nacional, inversión extranjera se retraen. El turismo se retrae. Entonces, termino diciendo, presidente, que yo saludo a los congresistas y a los partidos políticos que hoy día, más allá del insulto, más allá del calificativo, están dispuestos a que esta tarea sea una tarea del Estado peruano. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yehude Simón. Tiene uso la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente.
colegas parlamentarios. Está pidiendo una interrupción, pero está pidiendo una interrupción al congresista Ana María Solórzano, si le concede usted. Si usted lo permite, no tengo ningún inconveniente, señor. Gracias, presidente. Pidió también la interrupción al congresista Tomás Zamudio. Le comunico al congresista Justiniano Pasa. Presidente, hace un momento yo lamento que usted no me haya escuchado. Yo pedí no una interrupción, que usted no la quiso dar, pero sí pedí la palabra por alusión a la bancada. Yo lamento que las 20 palabras que ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, las 20 haya retirado. Pero tampoco vamos a permitir que como bancada estén ofendiendo al ministro, ofendiendo a la bancada y diciendo que nosotros nos manejamos con un libreto. No, señor. No vamos a permitir que se nos venga a faltar respeto aquí como bancada. Como parlamentarios, creo que el día de hoy estamos en un debate alturado y eso es lo que debe mantener la presidencia que dirige este pleno, presidente. Gracias, congresista Solórzano. Tiene la palabra congresista Tomás Zamudio. Presidente, para señalar que con insultos y con mentiras no podrá manchar a un gobierno de desarrollo con inclusión social que tiene más de un 60% de aprobación. Y sobre todo, aquellos que malinterpretan adrede las disposiciones publicadas en el Peruano. Dice, disponen prepublicación del proyecto de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que se va a publicar en la página web del Ministerio del Interior. Es precisamente un documento de discusión donde nosotros como congresistas estamos en la obligación de aportar, porque decimos que seguridad ciudadana somos todos. Pero yo quisiera saber cuánto hemos aportado esta mañana, cuánto va a llevar el Premier y el Ministro del Interior en los aportes de este Congreso. Por eso el pueblo peruano nos está escuchando, nos está evaluando y sugiero a la representación nacional que en las futuras intervenciones hagamos aportes reales para esta lucha contra la lacra social que es la inseguridad ciudadana. Inicia su intervención, congresista Justiniano Pasa. Gracias, señor. Como preámbulo, este no es un libreto. Lo que voy a expresar es lo que expresa el pueblo a través de sus representantes, que somos nosotros. Y lo hablamos con la claridad suficiente y meridiana. Estoy profundamente convencido, señor, de que la oposición está ejerciendo un pleno derecho y legítimo, desde luego, el derecho a la interpelación. Un derecho de las minorías, que nosotros lo practicamos, lo hemos exigido y siempre abogaremos que esto sea imperecedero. Pero esto también, señor, no debe dar motivo a que se haga uso y abuso de estas interpelaciones. Interpelaciones que muy buen criterio pueden tener algunos, pero hay otros, sea individual o colectivamente, que pretenden canibalizar un gabinete honesto, claro y trabajador, que no hace sino encarnar las aspiraciones que nos ha encomendado el pueblo. Porque esto contradice a lo que realmente quiere nuestra nacionalidad. Y todo lo que atente contra el uso y abuso de este derecho no son sino actitudes ridículas y pueriles. Por eso, señor, permítaseme dar lectura a lo que decía nuestro colega Mulder referente a las interpelaciones allá cuando se interpeló al señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Jorge del Castillo, por la designación de Alberto Pandolfi. Y decía en esta oportunidad, el 2 de mayo del 2007, escuchen por favor para que lo sepamos entender y el criterio y el mensaje que llevaba. No podemos, decía Mulder, dejar de denunciar a aquellos que lo único que buscan es la desestabilización. Y sabe Dios con qué recursos y de qué procedencia utilizan este tipo de estratagemas para tratar de desestabilizar un sistema democrático en el cual no creen.
Esto lo ha dicho el señor Mulder y tendrían que preguntarle a él que diga los nombres. Y consecuentemente también, señor, la oportunidad de la interpelación al señor Luis Alba Castro por la compra de 698 patrulleros sin licitación, el colega Mulder dijo: estamos escondiendo posiciones políticas. Y lo que es evidente está detrás de todo esto es la intencionalidad de ciertos grupos de la oposición. Tiempo para que concluya el congresista. Para terminar, señor, decía, hay que tumbarse un ministro a como de lugar. Por eso se han planteado 5 interpelaciones, pero obviamente como estaban traídas de los cabellos, al final se concentraron en una sola y están tratando de aglomerar la votación en la defensa de sus intereses. Yo creo que esta es la clara expresión de lo que es producto del uso y abuso de lo que se viene haciendo con las interpelaciones. Gracias, señor. El congresista Tito Valle. Muchas gracias, presidente. Señor primer ministro, ministros. Bueno, si lo permite, señor presidente, el congresista Bengolea nos pidió una interrupción. Congresista Bengolea, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Valle. Esta es una tribuna política, pues, y ciertamente la nación nos está viendo, presidente, así que no pienso hoy por lo menos dejar pasar por alto algunas declaraciones repetitivas, insistentes, aburridas de parte del gobierno, de decir una y otra vez de que hay que ser consecuente, que hay que ser serio. Yo lo que he escuchado hasta ahora, con alguna exabrupto que no ha sido demasiado, son posiciones bastante sólidas, tanto de algunos sectores de la mayoría como de la minoría, haciendo alcances a lo que espero sea un debate bueno, que dé resultados positivos a la nación. Esta cantaleta con la que han venido algunos oficialistas de decir, retire usted la palabra, sea usted constructivo, la verdad que ya aburre, presidente, para utilizar un término que vino más bien del otro lado. Aquí se ha pedido retiro de palabras de la manera más insólita, es decir, casi nos están reduciendo el diccionario hasta el final. Y cuando un congresista con un buen sentido del humor nos hace reír a todos, digamos, haciendo humor sobre lo que está ocurriendo al frente, de retire usted la palabra, también se molestan. O sea, ahora hay que estar encima todos tristes. No, presidente, no seamos majaderos, ¿no es cierto? No seamos tan sensibles y permitamos, retiro majadero por si acaso, y permitamos... Bien. Concluya, señor. Ya retiré. Y permitamos que la nación siga viendo lo que hasta el momento es un debate en donde yo he escuchado un montón de ideas y espero todavía un montón de respuestas. Pero no interrumpamos, por quítame esta paja, por favor. Permitamos que esto siga fluyendo. Gracias, congresista Valle. Gracias, presidente. Congresista Valle. Muchas gracias, presidente. Presidente, si las grandes ciudades, y es muy bien conocido, tenemos los problemas de la delincuencia, el asalto, el sicariato, los pueblos... principalmente la selva, de donde muchos provenimos, tenemos otro gran problema y muy peligrosamente que se va acrecentando. Se trata justamente del cultivo de la coca, de la producción de cocaína. En 11 años se han incrementado 9.100 hectáreas. Y muy bien, yo creo que con todo criterio y recogiendo las recomendaciones, este gobierno ha implementado focalizar y erradicar, trabajar en la erradicación focalizando, por ejemplo, el BRAE. Pero en ese contexto, señor ministro, quisiera que no hay que descuidar las zonas aledañas a esos lugares. Sucede que en Puerto Inca, por ejemplo, en el departamento de Junín, en Palcaso, en Constitución, en Puerto Bermúdez, en el departamento de Pasco, ha acrecentado inmensas cantidades de hectáreas. Y es ahí donde no debemos despreocuparnos, es ahí donde debemos no que esto siga acrecentándose. Por eso es importante que las escuelas de suboficiales que están en esos lugares, por ejemplo en Pichanaki, en Pasco, sean fortalecidos. Y nuestro pedido, señor ministro, muy directamente es sobre la escuela de suboficiales de Paucartambo, que hace 5 años se inició el funcionamiento, pero hasta este momento está funcionando una escuela educativa, en un centro educativo. Hay recursos económicos, hay esa voluntad política, está claro y se conoce, pero debemos
inmediatamente solucionar estos temas. Y qué mejor que la Escuela de Suboficiales esté albergando a personas que vivimos en esos lugares, en la selva, que conoce estos problemas. Y muy bien, yo creo que van a enfrentar estos problemas de delincuencia en el tema del narcotráfico. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor ministro. Muy bien, congresista Valle. Congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Me pide una interrupción mi colega Gago. Tiene la interrupción, Y congresista luego Gago. Elan Melgar. Señor presidente, para terminar, yo ya entiendo por qué ya no hay una política pública nacional acerca de seguridad nacional. Ya entiendo recién por qué se ha prepublicado el proyecto de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Porque el señor Premier ha cambiado la hoja de ruta de este gobierno y la ha convertido en la campaña presidencial al 2016. Es por esa razón, señor Premier, que hoy día usted debe renunciar al cargo y realmente cambiar de una vez y definitivamente lo que tiene que ser el plan de seguridad nacional ciudadana que requieren hoy día los 30 millones de peruanos. Muchas gracias. Congresista Melgar. Tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Presidente, lo que preocupa acá es la inseguridad ciudadana. De julio del 2011 a la fecha, cada día la situación está más crítica y no se ve pues soluciones, simplemente porque la policía se encuentra totalmente desmotivada. Una policía que ya no cree en su ministro. ¿Por qué? Porque fue engañada. Se le hizo un juego de números anunciado en el tan promocionado aumento de comandantes a suboficiales. Y eso fue simplemente un juego de números en la boleta de pago. Lo que se quiere acá, pues, presidente, es que se tome conciencia. ¿Cuánto gana un policía? ¿Cuánto lleva a fin de mes el policía a su casa? El policía está más preocupado en el servicio particular que presta a los empresarios o en cualquier negocio que en el trabajo que presta a la ciudadanía en conjunto. La policía necesita pues un ministro con carácter, un ministro que no mienta más, presidente. Gracias, presidente. Inicia, congresista Scheffer. Gracias, presidente. El pueblo me ha puesto acá y hoy día traigo su voz. De 6:30 de la mañana a 8:30 de la mañana, escuché a través de varios medios de comunicación qué le querían decir al Premier o qué querían preguntarle. Le decían acción. Queremos acción, señor Premier. Otras personas, una del Callao, decía, por favor, saquen a la fuerza militar a la calle. La Constitución contempla medidas de excepción cuando ya existe una percepción del pueblo que estamos viviendo un terrorismo urbano, señor Premier, señor Ministro del Interior. Eso es lo que percibe la gente. Otro hermano peruano decía, ya la policía no tiene capacidad, que se apoye en la fuerza militar. Decían, a partir de cierta hora de la noche